Queridos amigos que visitan este canal, sean bienvenidos. Hoy vamos a trabajar el contenido de factorización. Sin mayor preámbulo, vamos a definir el significado de factorizar a través del siguiente ejemplo. Tenemos 6x al cuadrado menos 7x menos 5. Cuando estamos hablando de factorización o factorar, vamos a decir de que simplemente es un proceso mediante el cual nos dan un polinomio y nosotros tenemos que dejarlo expresado en términos de sus factores primos. En el caso del cual estamos tratando sería 3x menos 5 por 2x más 1. Factorizar no es nada más que un proceso que se restringe a encontrar factores de polinomios con coeficientes enteros en cada uno de sus términos, tal cual lo tenemos indicado en este ejemplo. Tenemos nuestro polinomio y lo único que hicimos fue buscar o encontrar los factores con coeficientes enteros para cada uno de sus términos. Ese es el proceso de factorizar. Es importante aclarar que si un polinomio no puede ser factorizado usando coeficientes enteros, entonces decimos que es primo o irreducible sobre los enteros. Y acá tenemos un ejemplo que es x al cuadrado menos 2. Los factores para este binomio son x más la raíz cuadrada de 2 multiplicado por su conjugado, x menos la raíz cuadrada de 2. Otro ejemplo sería el de x menos 1, ya que sus factores son la raíz cuadrada de x más 1 multiplicado por su conjugado. Asimismo, a pesar de que 3x más 2y podría escribirse como 3 por x más 2 tercios de y, esta expresión no se considera forma factorizable, ya que x más 2 tercios de y no es un polinomio con coeficientes enteros. Recordemos que factorizar es un proceso que se restringe a encontrar factores de polinomios con coeficientes que tenemos que buscar enteros en cada uno de sus términos. En este video educativo nos vamos a fijar en 5 formas generales para factorizar polinomios. Para recordarnos de ellos, podemos utilizar los dedos de la mano y poder recordar cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a evaluar si en el polinomio podemos determinar un factor común. Esta sería la forma general. Si no hay un factor común, en segunda fase podemos determinar si se puede factorizar como una diferencia de cuadrados, el cual tendría esta forma general. Si descartando esta opción no podemos factorizar, enseguida recurrimos al número 3, que es factorizar trinomios. Aquí tenemos 3 opciones. En primer lugar, evaluamos si se trata de un cuadrado perfecto que tiene esta forma o si se trata de un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c o de un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Si esta no es una opción para factorizar el polinomio, recurrimos a factorizar a
un cubo perfecto, el cual tendría esta forma general. Y por último, tendríamos que verificar si nuestro polinomio puede ser factorizable como un binomio con potencias iguales. Este proceso va a ser cíclico. Si no es opción el número 5, volvemos a revisar si no tenemos un factor común. El tipo más sencillo de factorización es determinar un factor común. Para ello se utiliza como demostración la propiedad distributiva. Recordemos que para determinar este producto, nosotros decimos A por B, esto es AB, más por más es más, y A por C es AC. De este punto hasta este lugar, lo que hacemos es expandir. Y de este punto hasta esta parte regresiva, esto significa factorizar. Recordando esto, entonces tenemos el binomio AB más AC y su forma factorizada va a ser determinando un elemento que tenga en común, y es muy fácil de encontrar ya que en los dos términos la variable que se repite es A, por lo cual esa variable A es nuestro elemento en común y va a ser nuestro primer factor. Como segundo factor lo vamos a determinar a través de una simple división de AB dividido dentro de A. Solamente nos queda B más AC dividido dentro de A, solamente nos queda C. Así de fácil encontramos un factor común. En el inciso B recordamos que en los métodos de productos notables teníamos PP, PS, SP y SS, y nos servía para poder encontrar el producto entre dos factores con distintos términos. Y decíamos primero por primero, primero por segundo, segundo por primero y segundo por segundo. Y teníamos como resultado un polinomio de 1, 2, 3, 4 términos. Ahora determinemos la factorización de este polinomio. Y factorizarlo va a ser muy sencillo. Para ello vamos a aplicar propiedad asociativa a los términos que estoy indicando. Al momento de haber hecho eso, lo único que tenemos que determinar es un factor común en cada uno de los términos agrupados. En este caso, el común es A. Y para encontrar el segundo factor, vamos a tener que dividir a C dentro de A. Esto es C, más AD dentro de A es D. Seguidamente hacemos lo mismo con estos términos agrupados y los elementos en comunes es la variable B. Seguidamente, para poder encontrar el segundo factor, decimos BC dentro de B es C, más BD dentro de B es D. Para finalizar, como el trabajo es dejar en términos de dos o más factores primos, estos valores son elementos que tienen en común estos dos términos. Por consiguiente, vamos a tener que el elemento en común es C más D
Y para el segundo factor vamos a tener que dividir a por esta expresión dividido dentro de c más d. Solamente nos queda a. Y b por c más d dividido dentro de c más d. Solamente nos queda b. Y al momento de comparar esta respuesta con el producto inicial, nos fijamos que efectivamente se trata de esas mismas cantidades. Recordemos que la multiplicación y la suma hacen uso de la propiedad conmutativa. Es decir, el orden de los factores no altera el producto y asimismo el orden de los sumandos no altera la suma. Ahora hablemos del número 2, una diferencia de cuadrados. Para ello recordamos que de acuerdo a los métodos de los productos notables, este es el producto de dos binomios conjugados. Ahora el trabajo va a ser factorizar esta diferencia de cuadrados. Debemos de evaluar que ambos términos tengan potencias pares o ser cuadrados de enteros. Para poder factorizar esta diferencia de cuadrados, basta con determinar la raíz cuadrada del primer término, que va a ser a, menos la raíz cuadrada del segundo término, es b. Esto lo vamos a utilizar como nuestro primer factor y solamente agregamos el conjugado del primer factor, que sería a más b. Es uno de los problemas más simples de factorizar. Una diferencia de cuadrados siempre nos va a dar como resultado un par de factores conjugados. Factorizar trinomios quizá implica mayor grado de dificultad, ya que tenemos que diferenciar entre tres formas generales. En primer lugar, debemos determinar si se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Para ello debe cumplir con las siguientes condiciones: que tanto el primer como el tercer término sean potencias pares o estén elevados al cuadrado. Seguidamente, que dos veces la raíz cuadrada del primer término por la raíz cuadrada del tercer término den como resultado el segundo término. Así, 2a por b es 2ab, lo cual forma parte de el segundo término en el trinomio. Si se cumple esa condición, factorizarlo es muy sencillo, ya que simplemente se toma la raíz cuadrada del primer término, utilizamos el signo del segundo término, en este caso es más la raíz cuadrada del tercer término, que es b. Únicamente nos hace falta dejarlo elevado al cuadrado. Esta es la forma factorizada de este trinomio cuadrado perfecto. Y si nos damos cuenta, no es nada más que la forma inversa de un binomio elevado al cuadrado. Un caso muy particular del trinomio cuadrado perfecto podría suceder cuando en el segundo término esté un signo negativo. Entonces la secuencia de signos sería más, menos, más. Por lo demás, es el mismo procedimiento para poder trabajarlo. Lo único que
el resultado quedaría con signo negativo. Seguidamente, en el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, x vendría siendo la variable y los valores de b como c serían números enteros. Para poderlo factorizar, extraemos la raíz cuadrada del primer término, el cual va a ser x para el primer factor, como para el segundo factor. Únicamente copiamos el signo más, aquí solamente copiamos, y seguidamente decimos más por más, vamos a tener el signo para nuestro segundo factor. Ahora únicamente determinamos dos cantidades que multiplicadas me den este número que vamos a tener acá y que sumadas o restadas, dependiendo el caso, nos dé un número b. ¿Y cómo vamos a obtener esas cantidades? Pues simplemente descomponiendo c en sus factores primos. Por último, tenemos el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. A diferencia del anterior, aparece un coeficiente numérico a que no tiene raíz cuadrada exacta. Factorizar este trinomio va a ser muy sencillo. Únicamente tomamos este valor de a, lo multiplicamos por él mismo y luego por c. Acá nos va a dar un número d, ¿sí? Entonces, seguidamente vamos a extraer la raíz cuadrada del primer término, que sería a por a, que es al cuadrado, por x al cuadrado, y la raíz cuadrada va a ser a x para el primer factor como para el segundo factor. Esto es más y más por más, esto es más. Ahora únicamente vamos a encontrar dos números que multiplicados me den un número d y que sumados o restados, dependiendo del caso, me den un número b. Por último, como le aumentamos un valor de a, ahora simplemente tenemos que dividirlo dentro de a, descompuesto en sus factores primos también. Veamos los siguientes ejemplos. Recordemos que para factorizar este trinomio tenemos que determinar si el primer término tiene potencia par y si el coeficiente numérico es el cuadrado de un entero. Así como también en el tercer término. Al momento de determinar podemos decir que 9 es el cuadrado de 3, esta es una potencia par, 4 es el cuadrado de 2 y y es una potencia par. Por último, únicamente nos queda evaluar si el producto de sus raíces me da el segundo término. Entonces, la raíz cuadrada de 9 es 3, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. La raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de y al cuadrado es y. Recordemos que debemos de multiplicar por la constante 2 para determinar si se trata de un cuadrado perfecto. 2 por 3x por 2y, esto es 12xy, lo cual tenemos como el segundo término. Factorizarlo únicamente sería así. La raíz cuadrada de 9x al cuadrado es 3x menos
La raíz cuadrada de 4y al cuadrado es 2y, solamente queda elevarlo al cuadrado. Para el siguiente ejemplo, vamos a trabajar la forma x cuadrado más bx más c y factorizarlo va a ser muy sencillo. Recordemos que para nuestros dos factores únicamente tenemos que determinar la raíz cuadrada del primer término. Esto es x para ambos factores. Copiamos el signo y decimos menos por más, menos. Tenemos que encontrar dos cantidades que multiplicadas me den 4 y en este caso sumadas me den 5. Los valores serían 4 por 1. 4 por 1 es 4. Incluso con los signos, menos por menos es más. Y menos 4 menos 1 es menos 5. Así es la forma factorizada de este trinomio. Por último, vamos a factorizar 6x al cuadrado menos 7x menos 5. Es muy fácil determinar que el valor de 6 no tiene una raíz cuadrada exacta para que vayamos a argumentar que se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Por consiguiente, únicamente tomamos este valor, lo multiplicamos por el mismo y por 5. 6 por 5 me da 30. Ahora basta con determinar la raíz cuadrada de este primer término. Recordemos que esto quedó como 6 por 6. O sea, 6 al cuadrado. Y entonces la raíz cuadrada de 36x al cuadrado o 6 al cuadrado. X al cuadrado es 6x. Y esto va a ser útil para los dos factores. Copiamos el signo negativo y menos por menos, esto es más. Ahora únicamente tenemos que encontrar dos cantidades que multiplicadas me den 30 y en este caso restadas me den 7. Si es difícil de encontrarlo, únicamente debemos de descomponer en sus factores primos el valor de 30 y decimos que tiene mitad. ¿Cuánto es? 15. Tercera parte, 5. Quinta, 1. Entonces tenemos esta serie de números para poderlos combinar y encontrar esas cantidades. Si decimos 2 por 3, esto es 6. Por 5 nos da 30. Pero restados tenemos, veamos, 2 por 3 es 6. Le quito 5, me queda menos 1. Y no es la cantidad que estoy buscando. Entonces la combinación más sencilla sería decir 2 por 5, esto es 10. Le quitamos 3, me quedan 7. Esa sería la combinación más adecuada. Entonces decimos 2 por 5, 10 por 3. Veamos si es suficiente. Menos por más es menos. 10 por 3 es 30. Y a menos 10 le quito 3. Serían 7. Ahí estamos. Recordemos que al finalizar debemos de quitar ese aumento para que no se altere la operación. ¿Cuánto le aumentamos? Le aumentamos 6. Y 6 también lo tenemos que dejar expresado en sus factores primos. 6 lo podemos expresar como 2 por 3. Esto nos va a quedar como 6x dividido entre 2 es 3x y menos 10 dividido entre 2 es menos 5. Este va a ser nuestro primer factor
Y el segundo factor va a ser determinado por 6x dividido entre 3 es 2x y 3 dividido entre 3 es 1. Acá está la forma factorizada de este trinomio. Factorizar un cubo perfecto va a ser muy sencillo. Va a ser igual a la raíz cúbica de a al cubo es a más, seguidamente tenemos la raíz cúbica de b al cubo, esto es b, solamente nos queda dejarlo elevado al cubo. Por último, para factorizar una suma o diferencia de dos potencias iguales, únicamente recurrimos al siguiente procedimiento. Descomponemos el primer término hasta la potencia 1, es decir, a al cubo de forma descendente, al cuadrado, a simple. Y el término de b lo descomponemos de forma ascendente. b al cuadrado, b al cubo. Extraemos la raíz cúbica de a al cubo, ahí está, y la raíz cúbica de b al cubo. Esto va a ser nuestro primer factor. Para nuestro segundo factor, el siguiente elemento que va a formar nuestro primer término, y como es una suma de cubos, va a ser más menos. Tenemos que determinar el producto de estos dos elementos, que es AB, más este término va a formar parte del tercer término en nuestro segundo factor y queda factorizado. En el siguiente ejemplo de m a la quinta menos n a la quinta se trata de dos términos, es decir, un binomio con potencias iguales. Una vez más, tomamos al primer término, lo descomponemos de acuerdo a su grado, de mayor a menor, hasta grado 1. Y el segundo término, desde grado 1 hasta n a la quinta. Para encontrar el primer factor, basta con extraer la raíz quinta de estas dos cantidades. Para el segundo factor, basta con restringir m a la cuarta y n a la cuarta. Estos dos elementos van a quedar solitos. Entonces, el primer término lo va a formar m a la cuarta. Y como este es negativo, todos los signos que quedan en el segundo factor van a ser positivos. Más, ahora de forma escalonada, multiplicamos cada uno de los términos. M al cubo por n es m al cubo n más, recordemos de forma escalonada, m al cuadrado por n al cuadrado es m al cuadrado, n al cuadrado, más m n al cubo. Y por último nos queda más n a la cuarta. Muy bien, esta es la forma factorizada de esta diferencia de dos potencias iguales.